Buenos días, bienvenidos al espacio donde juntos podemos decir, Señor, transfórmame. Hoy, como cada mañana, aplicaremos los consejos de la Biblia en nuestra vida diaria. Les saludo con gusto de parte del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo, Tuxtla Gutiérrez. El comentario de este día, 15 de septiembre del 2016, está basado en Esther, capítulo 6. En este estudio, veremos la forma maravillosa y hasta cierto punto dramática de cómo Dios defiende y libra a sus siervos fieles de las trampas del enemigo. El versículo 1 inicia diciendo que el rey no podía dormir y pidió que le leyeran las crónicas de su reino. Según los comentaristas, el hecho de que el sueño se le hubiera ido esa noche se pudo deber a la preocupación de pensar en la misteriosa manera de actuar de la reina Esther, pues no le había declarado su pedido en la primera entrevista. El rey debió pensar que tal atrevimiento de la reina era de suma importancia para presentarse delante de él sin tener una cita oficial. Y es que en una ocasión anterior, la reina había realizado una aparición similar ante el rey cuando su vida estaba en peligro, según lo relata el capítulo 2, versículos 21 y 22. Temiendo el rey estar en peligro de muerte nuevamente, solicita que se lean las crónicas de su reino. Y es justo en ese momento cuando se cumplen los planes de Dios, y la providencia usa la historia para salvar a uno de sus siervos fieles en ese lugar. El versículo 2 describe que Mardoqueo había delatado a los 2 eunucos que intentaban conspirar en contra del rey, y así había salvado su vida. Pero el relato no incluía ningún reconocimiento público para este héroe nacional. Es en ese momento cuando Amán, el acérrimo enemigo de Mardoqueo y de los judíos, entra en el patio exterior del palacio con la firme intención de solicitar al rey que se ahorcara a Mardoqueo por su deslealtad e insolencia ante una autoridad como la que él representaba. Pero es aquí donde la historia se torna más que interesante, pues Dios empieza a manifestar su poder y cuidado de manera maravillosa e increíble. Después de haber escuchado la sugerencia de Amán de cómo condecorar a un héroe nacional, el rey da órdenes específicas que se cumplan todas esas sugerencias sin faltar una de ellas. Y el hombre escogido para entregar dicho reconocimiento a Mardoqueo fue Amán. Y es aquí donde quiero reflexionar en la primera aplicación práctica de hoy. Dios tiene 1000 maneras de defender a su pueblo. Debemos recordar que todo estaba tramado y planeado para que se le quitara la vida a Mardoqueo. Es más, era cuestión de horas para que su corazón dejara de latir y su cuerpo permaneciera colgado en una horca como símbolo de deslealtad a la autoridad. Pero faltaba saber la opinión del rey. Todo humanamente estaba trazado en perfecto orden, pero faltaba lo más importante, consultar al gobernante. Queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos estado con un decreto en contra nuestra? En nuestro trabajo, tal vez en el hogar con un divorcio o en cuestiones de salud. Cuando todo humanamente parezca listo para ser ejecutado y que lastime nuestra vida o incluso nos deje sin aliento. Pero es aquí donde confirmo algo que en mi vida cristiana ha sido de mucho valor. Cuando todo parece perdido y sin esperanza, falta consultar al Rey del Universo. Falta saber la opinión del Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos siempre que Dios tiene 1000 maneras de actuar en nuestro favor. La historia continúa y Amán el altivo, el orgulloso, el hombre egocéntrico y vanaglorioso, regresa a casa con la derrota plasmada en su rostro. Y me llama la atención lo que el versículo 13 expresa. Si Mardoqueo, ante quien has empezado a caer, es de origen judío, no podrás contra él, sin duda acabarás siendo derrotado. ¡Qué impactante declaración! ¡Qué maravillosa confesión de los mismos enemigos! Pues el Dios de los judíos era un Dios poderoso, era un Dios sin rivales. Ese Dios podía librar a sus hijos y aplastar al enemigo. Esta declaración, en mi apreciación personal, tiene mucho valor, pues los enemigos de Mardoqueo sabían que los judíos eran extranjeros en esa tierra. No tenían poder para hacerles frente. Venían arrastrando un pasado de esclavitud y maltrato, y el hecho que Amán fuera humillado ante este humilde judío significaba que su fin estaba cerca. Por eso, ellos expresan estas maravillosas palabras: no podrás contra él, sin duda acabarás siendo derrotado. Esta será nuestra segunda aplicación práctica de hoy. Los que buscan el mal serán derrotados por Dios. El pueblo judío era un pueblo conocido como monoteísta. Esto significaba que adoraba a un solo Dios, a diferencia de los otros pueblos que adoraban a muchos dioses. Mardoqueo basaba su confianza plena en un solo Dios, en el único Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra. Ese Dios sería el que pelearía su batalla. Ese Dios fue quien hizo el milagro de cambiar la historia de una sentencia de muerte para ser honrado en el palacio. Sus enemigos y sus planes fueron derribados por el Dios de los cielos.
Queridos hermanos, ese mismo Dios es a quien nosotros servimos, es en quien los cristianos creemos y es quien puede librarnos de los que buscan nuestro propio mal. Recordemos que Dios tiene poder para pelear nuestras batallas y otorgarnos la victoria en cualquier circunstancia adversa que pueda estar enfrentando. De hecho, Él ya lo hizo, al rescatarnos de la sentencia de muerte eterna que teníamos como seres humanos y otorgarnos el privilegio de la vida eterna y ser llamados hijos y herederos del reino. Concluimos este comentario recordando las 2 lecciones prácticas de hoy. 1. Cuando todo parece perdido, debemos consultar al Rey del Universo, pues Él tiene 1000 maneras de actuar en nuestro favor. 2. Si permanecemos fieles a Dios en medio de las dificultades de la vida, Él actuará en nuestro favor y los que buscan nuestro mal serán derrotados. Este comentario fue escrito por el pastor Jeremías Rivera Ramos. Se despide de ustedes su amiga Marlene Mechunda Hernández, deseando que tengan un excelente día lleno de bendiciones.